a todos y bienvenidos al Monasterio de San Miguel de los Reyes. Les agradecemos enormemente su presencia en esta sesión casi inaugural del nuevo ciclo de animación lectora Letra Viva. Iniciamos esta andadura con la sesión de autoras en Letra Viva, hoy contando con la participación de Espido de Freire. Espido, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias. También quiero dar la bienvenida y agradecer su presencia al director general de Cultura, Sergio Arlandis. Sergio, buenos días. Gracias por estar aquí. También quiero darles la bienvenida a todos ustedes que vienen de los siguientes centros. Del Centro de Formación de Personas Adultas Dolor Pedros Company de Carcaixent, de la Escola d'Adults Esteve Paulcé de Catarroja, de la Biblioteca Municipal de Montcada, de la Biblioteca Municipal de Benetússer, del Instituto de Educación Secundaria Thatcher de Orihuela y del Club de Lectura de Orihuela. Los de Orihuela repiten. Y el Club de Lectura de Dones Feministes d'Alboraya. Moltes gràcies a tots per estar avui així. Y ahora cedo la palabra al director general de Cultura, Sergio Arlandis, para que les dé unas palabras de bienvenida. Muchas gracias a los y las asistentes hoy aquí. Perdonad que me salte el protocolo, no es habitual tampoco que en un momento determinado de hacer una presentación muy ligera por mi parte y sin ánimo de quitaros mucho tiempo de la auténtica estrella hoy aquí, si voy a pedir, por favor, un grandísimo, fortísimo aplauso para Marga, que es mi directora de la biblioteca. He dicho fortísimo. Para Rosa, que es para los técnicos. Miren, yo podría hablar bastante de Espido porque aparte tengo devoción personal por la autora y por la persona, pero quiero romper en este caso la lanza haciendo otro llamamiento también. Primero, no nos olvidemos de un detalle. Nosotros, en este caso, ahora yo como director general de Cultura y representación de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Cultura y Deporte, somos elementos de paso. La cultura, la auténtica cultura, está ahí, ahora, escuchando esto, y está en manos de las personas que se encargan de que todo esto funcione. Por eso he pedido el aplauso para ellos, porque son los que realmente consiguen que proyectos como este de Letra Viva salga adelante. Ustedes hoy por estar aquí y acompañarnos y darle sentido a todo el gran trabajo que están haciendo, y ellas y ellos por ese gran trabajo que muchas veces no se aplaude. Por eso he pedido un fuerte aplauso para ellos, y al final incluso estoy por pedirles un fuerte aplauso para ustedes mismos. No olviden, nunca lo olviden, los anfitriones aquí son ustedes. Esta es su casa. Nosotros solamente estamos en un tiempo determinado. Pero esta es la casa que siempre va a ser suya. Esta es la casa de la cultura. Hay muchas casas de la cultura a lo largo de la Comunidad Valenciana. Pero hoy estamos aquí, estamos celebrándolo aquí. Esto es el momento y ahora con Espido Freire. Por eso es importante que cualquier aplauso que se arranque hoy al respecto tenga un protagonismo real de las personas que realmente forman la cultura y no tanto de las personas que de vez en cuando nos equivocamos y hacemos algo bien, pero solamente porque nos equivocamos. Dicho esto, tengo que hacer también un llamamiento a que, por favor, no esperemos que siempre la cultura sea algo
que muevan los demás. Tenemos que ser partícipes de la cultura que queremos. Actuad, vivid, empaparos de cultura, id a las cosas, id a los eventos, escuchad a los autores, a las autoras, leed lo que queráis, pero leed, que tenga calidad, ¿vale? Pero no esperemos que alguien venga y nos diga, ahora tienes que hacer esto. No, la cultura la construye el pueblo, la cultura la construye la sociedad, no la construyen los políticos, la construye la sociedad. La cultura está en vuestras manos. Se hará la cultura que vosotras y vosotros queráis que se haga. Entendedlo. Es lo bonito de la democracia. Es lo bonito de nuestra responsabilidad. Escuchad lo que es necesario, que solicita un pueblo, en este caso el de la Comunidad Valenciana. Una de esas cosas que pedía el pueblo de la Comunidad Valenciana era estrechar lazos, puentes entre el lector y los autores y las autoras. Y Letra Viva nace de esa iniciativa de que un poco las fronteras, creo que lo decía ya ayer, no es voy a redundarme un poco, pero es que es la filosofía de Letra Viva. Yo comento que hay dos soledades que al unirse hacen su propia compañía. La soledad de quien lee, nos molesta incluso que cuando estamos leyendo estar como muy acompañados, ¿verdad? Y la soledad de quien escribe. Son dos soledades que al unirse crean su propia compañía. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, que esa compañía llega a coger forma. Ahora, hoy, aquí. Está cogiendo su propia forma, ¿no? Y era importante que tuvieseis la oportunidad de cruzar ese puente, de dar un salto más allá en el mundo de la cultura, dar un salto más allá en el mundo de la literatura y que tuviésemos la oportunidad de escuchar lo que una autora de la talla de Espido Freire puede contarnos y que también ella tenga la oportunidad de escuchar lo que maravillosas y maravillosos lectores tienen que decirle. Entonces, con esa iniciativa, con esa voluntad de querer trenzar, construir puentes de unidad y de contacto, nació también esta idea, este concepto de Letra Viva, que tiene la singularidad de que después hay 4 extraordinarias músicas, ¿no? Que es el Cuarteto de Cuerda Valencia, que nos deleita con unos temas increíbles y son también una especie de magas, hacen magia con sus manos y con sus instrumentos. Por eso, en la combinación de los dos elementos de, en este caso, literatura, la letra y la música, tengamos una preciosa mañana en su tránsito hacia la tarde, que nos llene y que nos dé cabida a vivir intensamente la cultura. No estoy cumpliendo mi palabra, había dicho que iba a ser breve y me estoy extendiendo. Esto decía, esto es cuando Fidel Castro decía, pues seré breve, y se tiraba 5 horas hablando, ¿no? En fin, disculpadme si he quitado más tiempo del que debía, pero reitero mi felicitación por estar hoy aquí, por estar construyendo la cultura hoy aquí, reiterar mi felicitación a las personas que habéis liderado todas las actividades de San Miguel de los Reyes. De verdad que es increíble saber qué equipazo tengo, es increíble, no hay nada que me sienta más orgulloso. Y también agradecer a Espido Freire, que tampoco dudó, no sé si dudó 15 segundos, 16 segundos quizá, en aceptar nuestra invitación. Así que muchas gracias a todo el mundo y espero que lo disfrutéis. Muchas gracias, director, por sus amables y generosas palabras. Me van a permitir que, para conocer un poco mejor a nuestra protagonista de hoy, les cuente, me voy a poner las gafas,
que Espido Freire es una escritora española que nació en 1974 en Bilbao y que creció en Llodio, Álava, en una familia de origen gallego. Se licenció en Filología Inglesa y se diplomó en edición y publicación de textos en la Universidad de Deusto. Estudió también música y canto en el Conservatorio Superior Juan Crisóstomo Arriaga de Bilbao. Debutaría como escritora en 1998 con Irlanda, que recibió el premio Milpash. La novela supuso una sorpresa en el entorno literario de aquel momento. Año y medio más tarde consiguió el premio Planeta, por su obra Melocotones helados. Se convertiría con 25 años en la ganadora de menor edad en la historia de este galardón. Con ella obtuvo en el año 2000 el premio Qué leer a la mejor novela española. Ha publicado, entre otras novelas, Donde siempre es octubre, Nos espera la noche, La diosa del pubis azul, Soria Moria, que recibió el premio Ateneo de Sevilla 2006, La flor del norte, Llamadme Alejandra, que recibió el premio Azorín 2017, y De la melancolía. A estas obras, hay que sumar varios libros de cuentos, entre ellos El tiempo huye, premio NH 2001, El trabajo os hará libres, y microcuentos como Cuentos malvados y Diccionario de amores y pesares. Destaca también por su producción como ensayista. Sus temas oscilan entre el análisis social, como en Primer amor, Mileuristas, Los malos del cuento, la literatura, en Para vos nací, o los viajes, en Hijos del fin del mundo, obra que obtuvo el premio del Libro de Viajes de Llanes 2009. También Tras los pasos de Jane Austen. 3 ensayos más podemos citar: Cuando comer es un infierno, Quería volar y La vida frente al espejo, que tratan el tema del cuerpo femenino y los conflictos entre emoción y enfermedad. Su último ensayo es La historia de la mujer en 100 objetos, publicada en 2023, que tenemos hoy aquí presente. Además de otros géneros, poemas, libro ilustrado, teatro, es autora de varias novelas juveniles: La última batalla, El chico de la flecha, El misterio del arca, que obtuvo el Premio Letras del Mediterráneo 2018, o La suerte está echada. Además, también tiene los álbumes ilustrados Pioneras y Cuentos de siempre como nunca te los habían contado. Colabora o ha colaborado con varios medios de prensa nacionales como El País, La Razón, El Mundo o Público, y colabora también en revistas como Mujer Hoy, Harper's Bazaar o Influencers. Trabaja también como traductora literaria, editora, asesora editorial y como colaboradora en radio. Ha impartido cursos de creación literaria en las principales universidades españolas y varias internacionales. Dirige el Máster de Creación Literaria en la Universidad Internacional de Valencia, BIV. Y ha sido pionera en la creación de contenidos para marcas y participa y protagoniza frecuentes campañas de publicidad. Muy activa en redes sociales, en el 2017 recibió el Premio Influencers por su labor de difusión cultural en estos medios digitales. Su obra ha sido traducida a múltiples idiomas: inglés, francés, alemán, portugués, italiano, griego, polaco, holandés, turco, lituano, croata, serbio, etc. Y seguro que me he dejado un montón de cosas en el tintero, pero nadie mejor que nuestra protagonista de hoy para puntualizarme. Y ya les dejo, le doy la palabra a Espido para que se encuentre con todos nosotros. Espido, tienes la palabra. Buenos días, buen día. Es un placer encontrarme aquí con ustedes. Me ha hecho mucha ilusión que el director, que Sergio, comenzara con un recuerdo y además un reconocimiento a todas las personas que generan la cultura y que forman parte del hilo que entreteje el tejido cultural. La mayor parte de las veces, sobre todo cuando hay una persona, que es en mi caso hoy yo, ¿no?, que es el centro de atención, que
que acapara toda la parte de la creación como tal, ¿no? En mi caso yo no realizo un trabajo de equipo generalmente, aunque luego les explicaré algún matiz. Tendemos a pensar que el que ese libro llegue a sus manos, el que hoy estén ustedes aquí, es mérito únicamente de una persona. Y eso no es así, nunca es así. De hecho, si no contáramos con los pasos intermedios, sería imposible que pudiéramos fomentar y que pudiéramos desarrollar en este país o en cualquier otro algo que valoramos y que consideramos un patrimonio inmaterial como es la cultura. Y aparte de agradecer el que hayan pensado en mí para hoy, también quería agradecerle a Marga, en particular lo fácil que ha puesto todo, con las dificultades que se han ido produciendo, han sido algunas y que rápidamente se han solventado, y quería agradecerles a ustedes su presencia. Cuando escucho una biografía como la que acaba de leer Marga, siempre me pregunto dónde se han ido esos 26 años, ¿no? Yo comencé siendo una autora muy jovencita, era una chavala de 23 años, y me encuentro ahora a la puerta de los 50, con una carrera que ha sido muy fructífera, que ha sido muy satisfactoria para mí, pero que también ha sido una búsqueda incesante, no solamente de qué historia contar y de la palabra justa, de la palabra adecuada, sino de qué significa para mí la literatura, de qué significa para mí la cultura como tal. Sé que ayer estuvo con ustedes, o antes de ayer quizás, estuvo con ustedes Raquel Lanceros. Raquel es una estupenda poeta y además es una buena amiga, es una poeta premiada y también es una persona con la que yo he compartido a través de conversaciones, a través de charlas, a través también de proyectos comunes, en ocasiones también con otros amigos, esa inquietud. Ella en el campo poético y ahora mismo al frente de un programa de televisión en un espacio por el que se ha luchado mucho, porque cada vez más a menudo nos encontramos relegados a los márgenes, quienes nos dedicamos a escribir. Y bueno, y me ha alegrado el hecho de que ella se encontrara también en este espacio, porque creo que nuestro discurso se complementará, o por lo menos enlazará, encajará bien. Pensamos en muchos aspectos de forma parecida. Cuando yo comencé a escribir, era una niña, no sabía de qué manera podría llegar nunca a publicar. Vivía, como Marga ha comentado, en un pueblo, en una localidad a 20 kilómetros de Bilbao. Había tenido, gracias a los esfuerzos de mis padres, la ocasión de primero pues continuar mis estudios y después finalizarlos en la universidad con un diploma, con varios estudios superiores. Había viajado al extranjero, primero con la música y después también para perfeccionar idiomas, y había tenido una educación muy esmerada. Pero me encontraba tan desvinculada como la mayor parte de la gente del mundo cultural y en particular del mundo editorial. Yo sabía que quería escribir, sabía que deseaba publicar, y con esa ambición propia de cuando se tiene 20 años, quería que fuera ya, que fuera rápido. Me pesaba el tiempo, me parecía que cada mes, que cada año era un retraso, era una sensación de que el mundo me estaba impidiendo cumplir mis sueños. Bueno, pues nada, el mundo, ya saben ustedes que cuando los dioses quieren castigarte cumplen tus deseos. El mundo me dijo, toma, ala, todo para ti. Y comencé efectivamente a publicar, y algo que no es habitual, a tener mucha visibilidad, a tener mucha presencia desde el primer libro, y eso se acrecentó con el tercer libro, que fue Melocotones helados. Con Melocotones helados, al ganar el Planeta en unas circunstancias muy peculiares, fue un Planeta muy literario, fue un Planeta sorprendente, porque se le daba a una persona que hasta ese momento apenas había tenido 2 novelas y había participado en alguna antología. Continúa siendo un premio muy recordado. Estoy convencida de que ustedes no recuerdan quién ganó el Planeta el año anterior, ni tampoco quién lo ganó el año posterior, ni siquiera quién lo ganó hace 3 años. Sin embargo, en mi Planeta sí que se acuerdan, o la mayor parte de la gente lo recuerda y lo continúa teniendo vivo. De hecho, es un libro que se continúa publicando y que se ha vuelto a reeditar hace apenas 2 semanas. Que un libro de esas características permanezca vivo 25 años más tarde es un logro en sí mismo. Pero entonces yo eso no lo sabía. Lo único que yo veía era el presente, y lo que yo veía era mi urgencia, mi pasión, que no ha descendido ni un ápice, ¿no?, por la literatura, y esa sensación de que quería que eso fuera el eje de mi vida.
Pero en aquel momento yo sí que pensaba que el libro, y solamente el libro como tal, las historias, el formato que contienen con sus tapadura, en este caso, ¿no?, con sus páginas, con la contraportada, sería aquello a lo que yo me abocaba. Y según avancé un poco más en esa carrera, poco después de ganar el Planeta me marché de España, aproveché una oportunidad importante que me habían dado para generar un sistema de creación literaria, que es el que llevo a cabo ahora precisamente en la Universidad Internacional de Valencia y en la Escuela Universitaria de COR. Mi perspectiva acerca de qué significa ser escritora cambió. Y no cambió ni por esa visibilidad, ni tampoco por la cierta seguridad económica, ¿no?, que te proporciona el ganar un premio como el Planeta, que entonces estaba menos dotado que ahora, pero seguía siendo una suma considerable. Ni siquiera por la ruptura de la ingenuidad que tienes cuando estás en la periferia y de pronto entras en el corazón del mundo editorial, ¿no? De pronto yo me di cuenta de que no entendía la literatura únicamente como un intercambio, ese intercambio de dos soledades al que ha hecho alusión Sergio, entre el lector y el escritor. Para mí era algo más. Para mí tenía mucho que ver y estaba entrelazado absolutamente con lo didáctico, con la enseñanza. Y no con la enseñanza de la literatura tal y como a mí me la habían mostrado en el colegio, en el instituto o incluso mientras estudiaba filología inglesa. Para mí, compartir la literatura tiene algo de mostrarle al otro lo que no sabe. Y lo que no sabe, además, para mí es una responsabilidad el compartirlo, porque he tenido muchísimos privilegios y grandes oportunidades para adelantarme a lo que todavía no se ha publicado en España, a lo que todavía no se ha traducido, a estar en congresos internacionales en los cuales he visto voces interesantísimas que el lector, ni siquiera los editores, muchas veces pueden escuchar de la misma manera en la que yo lo hago. Y también porque he tenido el mayor de los privilegios, que es dedicarme, desde que tengo 22 años, exclusivamente a lo que he deseado y exclusivamente a leer, a escribir, a estudiar y a investigar. Si todo eso queda únicamente para mí, si todo eso lo utilizara únicamente para construir una obra y cada año y medio, publicar una novela o un ensayo, para mí sería enormemente insuficiente, sería muy insatisfactorio. Para mí la literatura es un terreno de debate, es un terreno de discusión y de aprendizaje. Por eso valoro tanto los clubes de lectura. Por eso me parece que es tan importante que un club de lectura bien dirigido, en el que los egos estén bien compensados, en los que haya un debate real y no únicamente una imposición de la opinión, marcan un antes y un después en la historia de la literatura de los últimos años, porque ha permitido que esa soledad del lector continúe intacta y después se comparta. Y porque además va de la mano con lo que la mayor parte de los autores entendemos ahora que es el libro. El libro es un terreno de espacio, es un terreno de encuentro, es un espacio en el que unos y otros proyectamos nuestros fantasmas, nuestras creencias, nuestro conocimiento de la literatura, nuestro conocimiento del lenguaje, y ahí extraemos algo nuevo. El libro del autor se construye cuando llega al lector. La teoría de la recepción y en general el postestructuralismo nos habla de eso, y explicado de una forma mucho más sencilla, es aquello en lo que yo creo. Yo no creo que la literatura tenga que estar en una vitrina y que nosotros nos acerquemos a adorarla y de paso ya que toque un poco el autor, ¿no? Eso sería muy elogioso, pero no es cierto, no es real. Y sobre todo no es práctico en un momento en el que todo nos está llevando a la interacción. Después estaré encantada de, si están de acuerdo o no están de acuerdo, si me quieren hacer una pregunta, si cualquier otra cosa, por favor, lo planteen, ¿no? Pero creo que más allá de la biografía y más allá de lo que ustedes ven, quizás les pueda interesar cuál es la justificación de por qué hago lo que hago, ¿no? Una de las cosas que más llama la atención dentro de esta biografía es que hay mucha variedad. Es decir, no solamente hay ensayos, no solamente hay libro infantil, hay un par de libros de poesía, hay teatro. Yo misma primero fui cantante y después he continuado en algunos momentos puntuales trabajando como actriz, he escrito teatro, he dirigido, por ejemplo, la última obra sonora, una obra que escribí para ser pensada únicamente para audio, para ser escuchada a través del oído, ¿no? Madame Thermidor. Fui yo quien dirigía a los actores, por ejemplo. Ahora mismo me encuentro en Madrid moderando desde hace varios años los encuentros con el público en Matadero, en una de las salas dependientes del Teatro del Español más importantes. ¿Por qué me interesa el teatro? Bueno, pues porque del teatro
que es uno de los ejes importantes del Siglo de Oro, nacen gran parte de las ficciones que ahora consumimos en películas y también en series, y que es una de las formas más inmediatas a veces de acercarnos a través de adaptación a los propios libros. Y porque eso me está permitiendo también analizar algo que es muy interesante, que es por qué gran parte de los escritores ahora mismo escriben ya con la mente centrada en la serie o centrada en la película, y cómo está afectando eso, de hecho, a la calidad o al ritmo o incluso a la descripción de los personajes literarios. Para mí todo está enlazado, y todo está enlazado porque encuentro esos ejes, porque encuentro que dentro de la comunicación y dentro del lenguaje evolucionan muchísimas cosas y otras continúan iguales. Los grandes temas no han variado, pero sí la forma en la que percibimos esos grandes temas. Los análisis que hacemos ahora de novelas del siglo XIX o de obras de teatro del siglo XVII, del Siglo de Oro, o algunas de las interpretaciones que yo he tenido que hacer del Conde Lucanor, que ha adaptado, por ejemplo, para adolescentes, nos obligan también a mirar no solamente el lenguaje, no solamente cómo ha evolucionado el lenguaje, sino también cómo ha evolucionado nuestro mundo, cómo percibía un autor como podía ser don Juan Manuel, la idea de poder, la idea de aconsejar a los que iban a liderar en aquel momento los distintos países, ¿no? El Conde Lucanor es un espejo de príncipes, es un manual de educación realmente, a través de fábulas y a través de otras cosas. Me permiten explicar eso, me permite entender las relaciones entre hombres y mujeres, pero también me permite hablar del costumbrismo y de por qué este país ha tenido siempre tanto amor porque nos contaran cómo somos. No tanto por la fantasía, no tanto por los sueños, no tanto por todo aquello que golpeó Europa durante el siglo XIX, ¿no? Pero sí por cómo somos. Y para mí también es importante iniciar un diálogo entre generaciones y por eso me dirijo muchas veces a adolescentes y a niños. Y de ahí que no solamente haya escrito para ellos, sino que también mantenga encuentros escolares. Antes de ayer por la mañana tuve un encuentro digital con un instituto de Barcelona, por ejemplo, sobre el chico de la flecha. Y por eso también es importante el analizar por qué una mayoría del público asistente a muchos de estos encuentros es gente mayor. ¿Es porque tiene más tiempo? ¿Es porque en este momento ha decidido que ya que se pueden dedicar un poco a lo que desean o tienen tiempo libre van a poder hacer lo que no han podido hacer antes? ¿Por qué nos encontramos muchas veces con una mayoría aplastante? Este caso no es tan llamativo, ¿no? De mujeres frente a varones. ¿Estamos feminizando la cultura? ¿Es eso bueno? ¿Es malo? ¿Es indiferente? ¿Es casual? ¿Debería eso hacer que modificáramos también nuestra idea de programación, como ha sido aquí el caso? Estamos hablando de escritoras, por ejemplo. ¿Qué ha pasado con todas esas voces que han sido silenciadas durante mucho tiempo? Y no me refiero únicamente a mujeres, me refiero muchas veces a las voces que han escrito en valenciano o que han escrito desde lugares que muchas veces han sido clandestinos. ¿Qué ocurre también con aquellos autores y autoras que han escrito en español y que en un momento determinado han pasado al olvido por según qué circunstancias? ¿Porque han pasado de moda o porque lo que decían no interesaban? Es decir, para mí la literatura no es únicamente que yo escriba y que ustedes lean. Tiene que ver con compartir ese mundo inacabable, esa necesidad de analizar por qué a mí me gusta esto, y de transmitirles por qué a ustedes a lo mejor también les interesa esto, o por qué a ustedes les puede abrir otros mundos. Y por supuesto en eso no puede quedar excluida la tecnología, no puede quedar tampoco excluidos otros medios como la radio o como la televisión o incluso ahora otras fórmulas como pueden ser las que tienen que ver con la realidad aumentada o con las experiencias vinculadas al patrimonio o vinculadas a la historia, vinculadas a la literatura. Cada vez nos encontramos con más posibilidades para disfrutar de la cultura. Y yo me encuentro con que, a veces de manera voluntaria, los escritores nos vemos, si no arrinconados, excluidos o superados por ello. En parte porque muchos autores no son muy hábiles con la tecnología. Incluso hay una especie de romanticismo, ¿no? de imagen, de decir, no, yo es que no tengo redes sociales. No, yo es que el móvil... Bueno, ahora casi nadie dice que no tiene móvil, pero hasta hace unos pocos años muchos escritores se preciaban de no tener móvil. Lo tenía su mujer, lo tenía su secretaria, lo tenía su mujer secretaria o lo tenía a veces alguien de la editorial, pero había como esa especie de prestigio en decir, no, yo el mundanal ruido, yo sigo escribiendo a máquina. Claro, yo entré en la universidad ya con un ordenador y a los 2 años... Una de las razones por las que yo quería entrar dentro de la organización cultural de la universidad, dentro de la revista y dentro de todo, era porque nos permitía el acceso a Internet.
A mí me parecía importantísimo el que yo no me quedara al margen del desarrollo de algo que no sabía muy bien qué era, pero que nos iba a permitir compartir información y crear en unos formatos diferentes. ¿Dónde quedan ya los años de Internet? Ahora estamos viendo cuáles son los beneficios que pueden traer las redes sociales y los enormes riesgos que conlleva. Porque nunca nada se da sin quitar otra cosa. Piensen que en el siglo XIX, particularmente en España, había intelectuales que se planteaban si era necesario que el pueblo aprendiera a leer, porque eso era muy propio de países protestantes en los cuales la interpretación de la Biblia de forma directa estaba aprobada, pero sí que había un debate, y un debate de cierta solidez acerca de si había ventajas en que el pueblo ignorante, pero bueno, aprendiera a leer. Claro, nadie se plantea ahora cuáles son los beneficios de la lectura. Es más, estamos preocupados por la falta de comprensión lectora, por la precipitación a la hora de interpretar las imágenes y no ser capaces de leer. Pero nos encontramos con otro debate, y ese debate es cómo le ponemos puertas al campo que es la tecnología y los contenidos. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con la inteligencia artificial en un momento en el que puede sustituir no solamente las voces de los autores por escrito, sino mi propia voz puede ser calcada, mi propia imagen puede ser calcada? ¡Qué fascinante y qué peligroso! Entonces, como digo, muchos autores prefieren quedarse al margen de todos estos debates, también por una razón. La literatura casi siempre va con retraso respecto a la sociedad. Necesita de una reflexión y necesita de una elaboración que requiere tiempo y que requiere a veces distancia con aquello que está ocurriendo, a diferencia, por ejemplo, de disciplinas que no son artísticas, como por ejemplo la física o la química o las matemáticas, otras que se acercan más, como puede ser el análisis político o el periodismo, que requieren de la presencia de un hecho de una persona. La literatura no. Y la literatura además tiene otro elemento que a veces en España no es bien entendido, pero que es clave, que es que no tenemos por qué contar la verdad. La literatura permite contar verdades sin ser fieles a la realidad. Es decir, la realidad literaria se genera dentro de cada una de las obras, dentro de cada uno de los autores. Y eso genera muchas veces un chirrido, un elemento de incredulidad e incluso de cuestionamiento que ahora mismo, en particular en 2024, se está manifestando en el planteamiento del rigor histórico y de qué hacemos con las novelas históricas, por ejemplo, y qué hacemos con la autoficción y qué hacemos con muchos otros géneros literarios que están jugando entre el borde de lo real y lo imaginario, de la invención y del reflejo de la realidad. La literatura no tiene ninguna obligación de reflejar la realidad inmediata, pero sí ha de contar verdades universales. Y eso que parece tan sencillo contado, no es tan sencillo cuando se aplica. Y por supuesto no es tan sencillo hacerlo con talento. En mi caso, por ejemplo, también he intentado iniciar un diálogo a otros niveles. Nunca me ha interesado demasiado el activismo político ni una significación política por mi parte, ¿no? Eso me permitía una mayor distancia y me permitía también una posición crítica respecto a muchas ideas, esté con ellas de acuerdo o no. Pero sí que he creído en que hay una función social importante, un enorme espacio en el que un autor formado, una autora con un mínimo de criterio puede opinar. Por eso he continuado también en periódicos y por eso a día de hoy en muchas de mis intervenciones opino acerca de temas actuales. Y opino acerca de temas que tienen mucho que ver, por ejemplo, con elementos que para mí han sido esenciales en mi vida, como la salud mental o como el bienestar, o como el cuestionamiento de qué estamos haciendo, no solamente con la cultura, sino también con el ocio. ¿Qué está ocurriendo con la manera en la que dirigimos los estudios o incluso planificamos los estudios de las generaciones siguientes? ¿Qué ocurre con la formación de adultos? ¿Qué ocurre con las personas que quieren ser escritores? Y de hecho he generado todo un sistema de estudios para escritores, ¿no? Es decir, me ha parecido siempre que eso era importante, que yo no tenía por qué mantenerme al margen. Y desde que era muy jovencita tuve la oportunidad de que me escucharan y la usé. La usé para hablar. Creo que en general no he metido demasiado la pata. Otra cosa han sido los titulares que en ocasiones han decidido escoger o que han decidido tomar, pero he intentado siempre mantenerme dentro de una mínima sensatez. Y ahora mirando atrás veo precisamente eso y veo también qué es lo que nos queda por hacer, tanto a los creadores como también al público. ¿Cuáles son los puntos más interesantes que ahora tenemos para abordar? ¿Qué está pasando, por ejemplo, y es bueno o no es bueno, con la publicación de prácticamente novedades todos los días?
Es decir, ¿es interesante que se esté publicando tanto y a tantos autores? ¿Es conveniente el hecho de que se haya incorporado de una manera además avasalladora, ¿no?, el fenómeno de la autopublicación? ¿Es interesante o por el contrario lo que aporta ruido el hecho de que haya tantos lugares en los que personas que no tienen formación literaria opinen sobre libros e incluso valoren e influyan acerca de si esos libros tienen que tener 4 estrellas, 5 estrellas o 0 estrellas? Todo esto es interesante, todo esto es la realidad también con la que nos encontramos ahora los escritores. Los escritores no nos encontramos en la academia y hablando del siglo XIX para analizar en una vuelta de tuerca como escribía Emilia Pardo Bazán, también. Pero sobre todo nos encontramos en este mundo contemporáneo con una serie de problemas, con una serie de riesgos y con una serie de debates. Y ahí es donde a mí me interesa estar. Y por eso muchas veces hay una vuelta de tuerca en cuanto al formato. A mí me interesa, por supuesto, el libro. Este es particularmente bonito, con las ilustraciones de Miss Little Big, ¿no?, de una joven ilustradora que ha trabajado conmigo en varios libros. Pero me interesa, por ejemplo, encontrarme en otros terrenos. Cuando cumplí mis 20 años como escritora, estuve hablando con la editorial, con Planeta en aquel momento, para ver cómo celebrábamos el haber llegado a los 20 años viva. Y lo que me dijeron fue algo convencional. Vuelve a publicar Irlanda, tu primera novela, si quieres con un prólogo añadido. Yo dije, hombre, pues, vale, pero qué aburrido, ¿no? Qué decepcionante. Es decir, yo he estado durante toda mi vida hablando de formatos distintos, de acercarme a terrenos diferentes, he entrado en publicidad, he escrito cosas muy diversas, he reivindicado a través de vías diferentes que se vuelva a revisar el contenido de Madre, por ejemplo, para la RAE. He publicado un libro en Farola, en una localidad de Aragón, que se podía leer según paseáramos, y lo que se me ofrece por parte de mi editorial es esto. Vale, lo acepto, pero quiero otra cosa. Y lo que decidí fue emplear un lenguaje diferente. Y así salió mi primer perfume, así salió Floral. Floral estaba acompañado por una historia, por una novela corta que escribí, y al mismo tiempo por un perfume que elaboramos un maestro perfumista de primer nivel y yo, con todas las notas olfativas que yo describía a través del jardín en el que transcurre la historia. Construimos algo que era físico, pero que era volátil al mismo tiempo, que estaba pensado para que se acabara. Estaba pensado para que se oliera, para que se usara durante el tiempo que dura un bote de perfume y a partir de ahí que se acabara. Y que tuviera además una cosa y la otra el mismo precio que un libro. De forma que cualquier persona que quisiera comprar un libro mío nuevo se llevara también esa apuesta. ¿Qué me permitía a mí? Me permitía entrar en ese lenguaje invisible que para mí durante mucho tiempo ha sido la música, pero ampliado al olfato, ampliado a algo que también cuenta historias a través de otra vía. Me permitía, por lo tanto, hacer algo nuevo que recordara algo viejo, que era mi primera irrupción dentro del mundo literario. Para mí eso tiene un sentido, para mí eso tiene tiene un reto, me mantiene viva, me permite pensar no solamente en nuevas historias, sino en nuevas formas de contarla. Porque hay escritores de todos los tipos, hay autores metódicos, tímidos, hay autores deslumbrantes que parece que llenen todo el espacio únicamente con su presencia. Tenemos autores que prefieren escribir bajo seudónimo y que nadie los conozca. Hay autores que aman la promoción, otros que lo odian. Mi forma de acercarme a lo literario siempre ha sido eso: la curiosidad, la pasión y la novedad, la sensación de explorar. Hasta ahora. No sé si podré mantener ese ritmo durante el resto de mi vida. No sé si la edad, que te da tantas cosas, pero que te resta otras, me permitirá estar constantemente en esa actitud de búsqueda o de descubrimiento, o por el contrario, lo que haga en un momento determinado sea mirar atrás y escoger de mi obra qué es lo que creo que es lo mejor y continuar con ello. No lo sé. La vida no se puede prever, por mucho que hagamos planes y por mucho que intentemos atraparla dentro de nuestros proyectos y de nuestras hipotecas y de nuestros planes a 3 años con las editoriales, ¿no? Lo cierto es que a mí lo que me mantiene viva y lo que me mantiene con ganas de continuar escribiendo son 2 cosas. Una de ellas es el encuentro con el público, como hoy lo estoy haciendo, y otra de ellas es la sensación de que me aguarda algo nuevo ahí delante, de que a través de la palabra
a través del lenguaje, a través de las historias, de las metáforas y de la colaboración con otras disciplinas, podemos estar no cambiando el mundo, pero sí dejando una pequeña huella, un pequeño rastro, algo parecido a esos pequeños grafitis que encontramos cuando rescatamos una prisión del siglo XII y vemos tallado en la soledad del prisionero: Juan estuvo aquí. Y de pronto un arqueólogo nos dice: esto es del siglo XIII. Es decir, a través del tiempo continuamos contando lo mismo, pero mi forma de contarla es esta. Quería hoy compartirla con ustedes y estaré encantada de que continuemos ahora con esto a través de un diálogo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Espido, por tus palabras, porque ahora estamos más cerca de ti, te conocemos mejor, has sido muy generosa con nosotros. Y ahora, si alguien en la sala quiere hacerle alguna pregunta a Espido, es el momento. Si alguien quiere que levante la mano, se acercará nuestra compañera Rosa con el micro. Si eres tan amable, te presentas y haces tu pregunta. Buenas, me llamo Edgar y me preguntaba qué fue lo que te hizo darte cuenta que la escritura es lo que te apasionaba. No lo sé. Era una niña. Fui muy precoz a la hora de hablar y me imagino que eso fue también muy alabado. O sea, ¡ay, mira qué mona la niña, qué bien habla! Y a partir de ahí yo tenía una hermana mayor y yo la veía leer. Y a mí lo que me fascinaba no era tanto que ella leyera, sino que ella supiera leer. Entonces aprendí. Ella también la había aprendido a leer muy pronto, eran los 70, ¿no? En un momento en el que se consideraba que un niño era más inteligente cuanto antes empezara a leer. Ahora sabemos que no hay un vínculo real entre eso, ¿no? Pero en esa época era como, mira, es que la niña con no sé qué edad sabe o no sabe leer. Entonces yo aprendí a leer, me enseñaron a leer muy pronto porque lo pedía, porque cogía los libros, porque intentaba descifrarlos. Eso es algo muy común en mucha gente, no es nada extraordinario. Hay muchas personas que a mí me han contado que sus hijos o que ellos mismos intentaban, incluso se inventaban las historias de los libros sin aprender todavía a leer. Pero sí que es una señal de que a mí había algo ahí que me gustaba. Y luego nunca fui una niña tímida, aunque ha habido una parte de la prensa que se ha empeñado en mostrarme de una manera diferente. Me gustaba mucho ya en clase, ya en el aula, cuando era muy pequeñita, el salir a representar algo, a leer un poema, por ejemplo, y me escogían porque leía bien. O después a leer mis propias redacciones o incluso a escribir pequeñas obras de teatro para que mi clase las representara. Entonces, las profesoras que entonces yo tuve, las maestras que me guiaron, toleraban eso. De hecho, les parecía que era interesante y me alentaron en ese camino. Unas más que otras, también hay que decirlo, ¿no? Pero en general era visto con simpatía. Y por lo tanto, desde muy pequeñita me acostumbré a que aquella facilidad que yo tenía con el lenguaje encontraba un eco. Después, en torno a yo empecé a estudiar música a los 5 años, en torno a los 11, eso empezó a compartir espacio con el canto, porque pasé unas pruebas de música y descubrieron que tenía una voz muy adecuada para el canto y para estudiar ópera, y desde los 11 hasta los 19 estuve muy centrada en el mundo de la música, y donde recibía yo más apoyo y como también más dirección para que me dedicara a ello era precisamente el escenario. ¿Qué compartía el escenario y la música y la ópera? El cantar con la palabra, el exponerte al público sin miedo, el entender que estabas cantando a través de un texto y a través de la música, convertirte en un personaje, y por otro lado la idea de escenografía, que para mí sigue siendo muy importante en todo lo que organizo y en todo lo que... Bueno, también en muchas ocasiones he organizado cuestiones culturales como gestora cultural, tuve 10 años una empresa dedicada a eso es de mi currículum también, ¿no? Entonces todo lo que he querido, incluso en mis fotografías en las redes sociales, siempre intento que haya un aspecto especialmente cuidado relacionado con lo escénico, y yo creo que viene de que con 14 años estaba ya en un escenario cantando por Europa, ¿no? Y para mí no había una diferencia entre leer un libreto musical para después interpretarlo y entender ese personaje y a su vez estar yo escribiendo mis primeros personajes. Entonces fue, como digo, fue creciendo y fue un camino que se fue abriendo, pero no te puedo decir que en un momento determinado
me cayera una manzana de un árbol y dijera, oh, esto ha sido, ¿no? ¿Pudiera hacer una pregunta más? Sí. Acerca el micro, que si no, no te vamos a escuchar bien. Si tuvieras que dar algún consejo a escritores novatos para empezar, ¿cuál sería? La formación es imprescindible. Es decir, estamos en un momento en el que se prima mucho la impulsividad y se prima mucho el escribir, una expresión que yo aborrezco es escribir con el corazón, ¿no? O escribir lo primero que se te ocurra. Generalmente eso no lleva muy lejos. La literatura, para serlo, necesita una elaboración, necesita una estructura y necesita un estudio previo. Ese estudio, durante muchos siglos, ha sido intuitivo y ha sido autodidacta por parte de los autores, aunque generalmente los autores habían pasado por estudios convencionales en los cuales habían leído autores clásicos, en los cuales habían literalmente latín, ¿no? En los que habían estado familiarizados con autores antiguos, con filosofía. Ahora tenemos estudios específicos, tanto de creación literaria como de literatura comparada, teoría de la literatura, que son utilísimos y que se nota además una diferencia enorme entre quién ha pasado por ellos y quién no. Eso no significa que haya que esperar a acabarlos para escribir, pero sí el hecho de complementarlos es muy importante. Y si por la razón que sea no se quiere o no se puede pasar por ello, el método más convencional, que es el de la lectura atenta, la lectura comentada, el hecho de no pasar por un libro sin más o de leer los libros que pueden estar ahora más de moda, sino una lectura atenta de los clásicos y una formación en ese sentido convencional. No es muy sexy, ¿no?, lo que estoy diciendo, es decir, da la impresión de que si yo dijera, oh no, pero sigue tu propio camino y explora, y sí, eso ya llegará también. Pero es cierto que nos encontramos entre mis propios alumnos de creación literaria muchas veces con enormes huecos culturales que yo considero importantes, porque son la base realmente para generar una cultura humanista y para generar una obra que perdure un poquito en el tiempo, que no sea arrasada con la siguiente moda, con la siguiente corriente editorial. Y para mí la literatura tiene sentido en tanto en cuanto dice algo y en tanto en cuanto perdura en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Alguna pregunta ¿Qué más más quieren en la comentarme? sala? Hola, bon dia. Mira, jo sóc Ximo García y voldria preguntarte sobre la importancia del ego. El ego. El ego de los escritores, de las escritoras, de Spiro Freire, por escribir, la necesidad de escribir, de ser leídos sobre todo, porque si eres un escritor que no te leen, ya te digo, ¿no? Por el ser leídos por todos nosotros, por ejemplo, que te hemos leído, claro. ¿Es muy importante o no tanto a la hora de escribir? Pues mire, Ximo, yo considero, y es el consejo que les doy también a los alumnos de creación literaria, muchos de ellos son mayores que yo. O sea, cuando hablo de esos alumnos no son niños, no son jovencitos. Muchas veces es gente que durante toda su vida ha estado perseguida por la idea de escribir y que no ha podido por la razón que sea. El consejo que siempre les doy es que el menor ego posible y la mayor autoestima posible. Son dos cosas totalmente diferentes. Es decir, el ego, la mayor parte de las veces, es una construcción, y es una construcción artificiosa. No digo que artificial, pero sí artificiosa. La mayor parte de las veces es el reflejo en el espejo de uno mismo. ¿Hace falta? Es probable, pero ya lo tenemos, lo llevamos de serie la mayor parte de nosotros. Mientras que una cierta autoestima lo que permite sobre todo es una distancia crítica con tu obra y una distancia crítica con tu propio camino. Y es mucho más poroso, permite que aprendas más de otros. Y además lo hace sin compararte, lo hace muchas veces sin minusvalorarte. Te permite además sufrir menos porque el ego es fluctuante. Hay personas que no, que han nacido envueltas en una burbuja de helio, de ego, ¿no? Pero la mayor parte de las veces se producen fluctuaciones. Entonces, yo creo que a diferencia de ese modelo quizás más romántico, más fosfórico, ¿no?, del autor guiado por su ego, yo apuesto más por una visión más equilibrada y por una visión también más moderada, lo cual no significa ni que no se tenga una personalidad marcada, ni que no se hable claro, ni que no se luche por las propias ideas, pero es una cuestión posiblemente de matiz o posiblemente de actitud. Y también hay otra ventaja, te hace menos antipática. Y lo cierto es que la mayor parte de las veces, cuando ya eres una persona visible,
me da igual dónde, en tu comunidad lectora, en tu pueblo o a nivel internacional, como ha podido ser Paul Auster, ¿no?, en los últimos tiempos, que falleció hace tan poco, ya sin conocerte te atribuyen una serie de virtudes y una serie de defectos. Entonces, añadir a eso un ego especialmente potente no suele ser una buena idea. Y no es fácil encontrar un equilibrio entre la vanidad personal, entre la distancia con lo que te están diciendo, sea bueno o malo, y la construcción de una personalidad que sin perder unos rasgos propios no esté completamente aislada del mundo, no esté completamente aislada de la opinión ajena. Dentro del mundo artístico, además, hay muchas personas que confunden el talento con esa muestra de ego, y que muchas veces proyectan precisamente ese ego casi como si fuera una especie de pantalla protectora. Y bueno, muchas veces cuando se atraviesa esa pantalla protectora descubrimos que sí, que hay un importante ego, pero que no tenemos tanto un talento, una voz propia, una originalidad, que yo, según voy avanzando en edad, como digo, valoro más esa voz propia, esa mirada única, y la desvinculo cada vez de una forma más frecuente del ejercicio del ego. Bueno, yo soy Empar y... ¿Me repites su nombre? Empar. Empar. Sí. Y hablo por el Club de Lectura de Dones Feministas de Alboraya. Hemos leído, algunos libros de los que has publicado. Y bueno, en primer lugar, agradecerte la mención que has hecho justamente a esa riqueza que se genera en la lectura compartida, sí, y el debate, y la oportunidad que nos dais en estos momentos, hablando pues de ti, ¿no?, como autora, la oportunidad que nos ofreces y ofrecéis a los clubs de lectura para tener una temática, una historia, unos protagonistas a través de los que investigar, dialogar y plantear las distintas opiniones, ¿no? Y como eso, nosotras al menos sí que notamos a través de los años del club y de la experiencia que nos enriquece, no solo culturalmente, sino también como personas, ¿no?, en ese respeto a la opinión de la otra persona, ¿no? También agradecerte la oportunidad de investigar, de ir un poquito más allá, por ejemplo, de tus personajes históricos como en La Flor del Norte, ¿no?, esa incitación a investigar qué había ahí, ¿no?, lo que has mencionado entre realidad histórica y ficcionada, ¿no?, esa línea. Y me parece muy interesante, ¿no? Y la pregunta estaría vinculada al tema protagonistas, porque me ha llamado mucho la atención cómo planteas las distintas protagonistas en algunas de tus obras. Entonces tenía curiosidad por saber cómo planteas, ¿no?, cuál es la idea del personaje, no sé. Sí, la elaboración de las protagonistas en las distintas novelas. Bueno, cada una tiene su propio avatar, tiene su propio destino. De hecho, las protagonistas de mis libros no solamente lo son en novela, sino que también en varios ensayos me he centrado en la investigación histórica de determinadas escritoras, primero, después en pioneras, en un álbum infantil de mujeres que fueron españolas y latinoamericanas, que fueron las primeras en obtener algo, fuera ese algo un fracaso o no, porque muchas de las pioneras fueron apartadas. Sirvieron para abrir ese camino y a partir de ahí que otras pudieran continuarlo, ¿no? Y en este último libro, en la historia de la mujer en 100 objetos,
he llegado a un punto diferente. Si en gran parte de los ensayos y de las novelas las mujeres tienen unos nombres propios y un espacio muy marcado en mis historias, porque así es como yo concibo el mundo, ¿no? En este último libro me encontré con un problema. Ese problema era que yo quería hablar de la historia de la humanidad y me encontraba con enormes huecos que ahora muchas investigadoras, arqueólogas, historiadores, hombres también, ¿no?, están buscando, que es cuál es la historia no contada de lo cotidiano, la historia de lo íntimo, frente a la historia épica o la historiografía geopolítica. A mí me ha interesado mucho la historia, estoy estudiando ahora un doctorado en historia precisamente con la intención de ser doctora en esa disciplina, pero claro, volver a estudiar lo ya estudiado no tiene mucho sentido. Para investigar hay que abrir otros caminos. Y me encontré aquí con un punto que era interesante. Para rastrear los nombres de quien no tienen nombre, los objetos son una buena excusa. Es decir, el hecho de no saber, salvo a través de una leyenda, quiénes fueron los primeros que descubrieron el hilo de seda, pero sí entender cuál ha sido la vinculación, estamos en la Comunidad Valenciana, nada menos, ¿no?, de la importancia de la seda respecto a la indumentaria, respecto a las primeras manifestaciones, respecto a incluso la tecnificación, la tecnología y la incorporación de ella a las tejedurías de seda, me permitía hacer un camino muy, muy interesante. Y que ese camino, a través de los objetos, la mayor parte de las veces, curiosamente, fuera femenino. ¿Y por qué era femenino? Pues porque es inevitable negar el pasado. Nos hemos encontrado en épocas en las que personas de determinada condición humilde no dejaban rastro, y dentro de ellas las mujeres tampoco. Y nos hemos encontrado también en tiempos más recientes, como en el siglo XIX, en el que había una apropiación muchas veces muy flagrante de actividades, obras o incluso patentes femeninas. Nos hemos encontrado en otras épocas en las que no hay escritura y, por lo tanto, lo único en lo que nos podemos basar es en una investigación sobre el terreno y una adecuación y una atribución determinada. Y nuestra forma de mirar ahora mismo la historia y de investigarla es muy diferente a la de hace solamente 50 años, porque tenemos más medios y porque también tenemos más gente más variada dedicada a ello, y en el momento en el que se incorporan, por ejemplo, personas que no solamente es el estudioso tradicional de la historia, empezamos a tener otros intereses. Entonces, con la historia de la mujer en 100 objetos, por ejemplo, me ha ocurrido eso, que a mí ya no me bastaba, como en Pioneras o como en La Flor del Norte, hablar de mujeres de las que sí que hay nombre, apellido y raigambre, incluso un árbol genealógico, porque eran mujeres nobles o mujeres que han sido famosas durante toda su vida, desde que nacieron hasta que murieron y después. Lo mismo me ocurría con Teresa de Jesús, que es otro personaje al que he dedicado un ensayo para Vos nací. Lo mismo me ocurría con Las Bronte o con Jane Austen, a quien dediqué el ensayo Tras los pasos de Jane Austen. Quería dedicarme a otro tipo de voces y lo he hecho en dos opciones. Una de ellas es inventar esa historia a través de las novelas y los cuentos, y otra de ellas es rastrear esa historia a través del ensayo y a través de los artículos. Y ambas son muy satisfactorias. Conviene no mezclarlas, porque hacemos un flaco favor, ¿no?, a la realidad. Pero sí que es muy interesante el que se puedan elaborar. Y sobre todo yo creo que es muy interesante hacerlo desde un talante que nos enseñe de qué forma nos enriquecemos con visiones diferentes. Mi último libro, que apareció hace 2 meses, Mejor diversos, está dedicado a niños y adolescentes. Uno de los temas es la igualdad, por ejemplo. Otro de ellos es la libertad de prensa. Otro de ellos es la discapacidad o las capacidades diferentes. Y me parece muy interesante que incorporemos ese tipo de discurso a lo ya convencional y que conviva. Y que hagamos los ajustes que tenemos que hacer, cada uno los suyos. Habrá gente que tendrá que hacer muchos y habrá gente que llevaba años o toda su vida ansiando tener ese pequeño hueco. Entonces, la manera en la que yo decido los personajes es esa, y a partir de ahí construyo o veo dónde pueden encajar y qué desarrollo puede tener cada uno de ellas y qué investigación, si es necesaria esa investigación, hay que llevar a cabo, y a partir de ahí dotarlas de carne, dotarlas de voz, dotarlas de hueso. Es muy bonito, es una tarea fascinante, fascinante. Y además que no se acaba, porque no se acaba, mientras se mantenga la curiosidad por el ser humano, las interrelaciones, ¿no?,
el cuestionamiento que se está haciendo ahora de cómo nos comportamos unos con otros. Hay tantas novelas ahora que hablan de la maternidad o de la paternidad o de la relación de hijos que han perdido a sus padres o a sus madres. Hay tantas historias muy, muy interesantes que nos permiten abordar la sexualidad de una forma totalmente distinta, ¿no? Y yo creo que ahí el escritor o la escritora que desee estarlo puede estar. Hace algún tiempo no podía. O cuando podía, lo hacía pagando un precio muchas veces muy alto. Bueno, se nos ha pasado el tiempo volando escuchando a Espido, pero tengo que decir que ha llegado el momento de finalizar esta primera parte del encuentro. No sin antes dar las gracias a Espido por su presencia y participación y por sus estupendas palabras, por su presencia al director general de Cultura, Sergio Harlandi, y, como no, a todos ustedes. Reiterar que están todos ustedes invitados a las actividades que hacemos aquí en la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, en el Monasterio de San Miguel de los Reyes. Y ahora pasamos a la segunda parte del encuentro para deleitarnos con una sesión de música del Cuarteto de Cuerda Valencia. Les voy a dejar en manos de Paloma Castellar, Lola Biendicho, Mara Ponce y Teresa Alama. Muchas gracias por su participación en este encuentro. Y yo solamente les quiero decir, aparte de reiterar las gracias y de invitarles a esto, que yo me voy a quedar luego un rato por aquí si quieren hacerme alguna pregunta a título personal, y firmaré si hay algo que firmar, que creo que sí. Entonces, todavía solamente, nada, bajamos ahora, ¿verdad? Sí. Desapareceré de su vista, pero estaré entre ustedes durante todavía un buen rato. Gracias, Espido. Muy bien.